Bienvenidos. En este video vamos a continuar hablando sobre teorías del origen de la vida. En esta ocasión hablaremos sobre la teoría de la síntesis abiótica, o también conocida como la teoría quimiosintética, cualquiera de las dos formas. Abiótico significa sin vida. Esta es la característica. Las teorías pasadas, los científicos nos habían dicho la teoría vitalista, en donde nos menciona que para que exista un organismo vivo, debe de partir este de otro organismo vivo. Entonces, aquí viene la pregunta, la cuestión que hicieron los científicos, ¿verdad? ¿De dónde aparece el primer organismo vivo? Porque sabemos que la Tierra a su inicio era una bola de fuego bombardeada constantemente por meteoritos, algo donde es muy difícil que exista un organismo vivo. Entonces, para darle credibilidad a la teoría vitalista, ¿de dónde sale el primer organismo vivo? Que es la cuestión que se hacen los científicos. Entonces aparece Alexander Oparin y él trata de dar una respuesta a esto, de dónde aparece el primer organismo vivo. Nos dice que el inicio de la vida se da a partir de materia inorgánica, sin vida. Es lo que dice Alexander. La vida inicia a partir de materia inerte, elementos químicos. Nos dice cuáles son esos elementos químicos: dióxido de carbono, monóxido de carbono, vapor de agua, dihidrógeno y dinitrógeno, que estos elementos sin vida, sumado a los factores ambientales, a la elevada temperatura, a la gran cantidad de tormentas eléctricas, a las constantes erupciones volcánicas, produce organismos con vida. Alexander Oparin nos dice que la vida se formó de la transformación de los compuestos de la atmósfera primitiva. La teoría planteada por Alexander se conoce como la quimiosintética. ¿Cuáles son los elementos químicos más importantes que nos menciona Alexander, que fueron la clave para que pueda originarse la vida? Son el metano, el dihidrógeno, el amoníaco y el vapor de agua. Nos dice que esos 4 elementos son la clave para el inicio de la vida en el planeta Tierra. ¿Y cómo, según Alexander, nos explica este inicio? Alexander nos dice que la vida antes, el planeta se encontraba con constantes erupciones volcánicas, que había charquitos de agua primitiva, los mares, que había constantes y brutales tormentas eléctricas muy fuertes, y que todo esto, sumado a las altas temperaturas que había, todo esto provoca que en el mar, que en los mares primitivos, los elementos químicos que estaban aquí de forma aislada, por estas tormentas, estos rayos que les caen, comiencen a darse una alteración en los electrones de sus niveles de valencia. Al alterarse, comienzan a unirse, a fusionarse, y que esto comienza a dar origen a organismos más evolucionados. Primero nos habla de la formación de moléculas orgánicas, de seres que aún no tienen vida, pero que a partir de esos ya podríamos hablar de organismos que a futuro serán organismos vivos. Nos dice que estas moléculas orgánicas eran muy simples y él decide llamarlos coacervados o protobiontes. Nos dice que aún no es un organismo vivo. Tiene una membrana celular, tiene como una capita que le da la forma circular, y en la parte del centro tiene algo que se conoce como citoplasma, pero aún no tiene vida. Sidney Fox
también analiza la teoría de Alexander Oparin y decide llamar a estos organismos, estas moléculas orgánicas, como microesferas proteicas. Porque además de eso, después se descubrió que algunos de estos tenían una capa proteica que les permitió seguir evolucionando hasta transformarse en un organismo mucho más sofisticado. John Halden también estudia y nos dice en sus investigaciones algo sumamente importante, que estos organismos, estos coacervados, estas microesferas, eran incapaces de realizar aún funciones vitales, que ya eran compuestos químicos, moléculas que encontramos en la materia orgánica, pero que aún no tenían la capacidad de respirar, de reproducirse, de crecer, aún no tenían funciones vitales. Entonces, intentando desmentir o confirmar la teoría de Alexander Oparin, aparecen dos científicos, Milley y Urey. Los dos de forma independiente estaban trabajando y decidieron poner a prueba la teoría quimiosintética. ¿Qué es lo que ellos hacen? Toman material de laboratorio y tratan de imitar lo mayor posible, la mejor semejanza que lograron las condiciones que tenía la Tierra primitiva. En un balón, en este de acá, colocan los elementos químicos que era el metano, el amoníaco, el metano, el amoníaco, el vapor de agua y el dinitrógeno lo colocan. Lo atan a unos electrodos, que son estos que se encuentran en la parte de aquí. Esos electrodos van a enviar corriente eléctrica, que se asume que era similar a las tormentas eléctricas, el voltaje era similar a las tormentas eléctricas de esa época. En esta parte de acá colocan agua y fuego para emitir la similar temperatura que tenían. Y en una parte colocan como una llavecita aquí. Comienzan su experimento a bombardear eléctricamente a esos compuestos químicos de un balón y en el otro balón está hirviendo el agua para aumentar la temperatura y formar el vapor, asimilando como fue el planeta Tierra antes. Entonces, después de esto, se asume o en los resultados, Milley y Urey nos dice que obtuvieron como resultados aminoácidos, ácidos grasos y glúcidos. De la llavecita que les dije que estaba en esa esquina, ellos abren, sacan un líquido, ese líquido lo estudian y dicen que hay aminoácidos. Los aminoácidos son los bloques para formar la vida. Entonces ellos dicen, hay aminoácidos. No hay un organismo vivo. No se obtiene una bacteria, no se obtiene un pescado, pero se obtienen aminoácidos. Y sin aminoácidos no hay vida. Entonces consiguieron los bloques de lo que a futuro fue una pared que llamamos organismos vivos. Entonces nos dicen, sí, sí es posible que a partir de sus elementos químicos se haya formado unos coacervados y estos coacervados hayan continuado reaccionando a las condiciones ambientales y se haya formado los primeros organismos vivos en los mares primitivos. Tratando de apoyar o desmentir esta teoría, aparecen dos científicos más que tratan de hacer lo mismo que hizo Milley y Urey, el mismo procedimiento, replicando con los mismos elementos químicos, con los electrodos, con igualito, para ver qué obtiene. El primero en intentarlo fue el señor Juan Oro. Juan Oro hace una variante. Nos dice, en esa época también existía el cianuro de hidrógeno. Se debería de colocar en el balón también ese compuesto químico. Y lo hace, lo coloca. Oh, sorpresa,
Cuando el señor obtiene el líquido de la reacción química, ya no encuentra aminoácidos, sino que encuentra bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas a un futuro forman ADN, entonces aún más cerca de un organismo vivo. El señor Manfred Eigen también hace lo mismo, replica lo que hicieron los otros científicos. ¿Y cuál es la diferencia? Que él ya no tiene bases nitrogenadas, él obtiene una hebra de ARN, ya obtiene una macromolécula orgánica, material genético que a futuro va a formar el ADN. Entonces ellos, en lugar de desmentir la teoría del señor Alexander Oparin, la apoyan más, demostrando que cada vez que replicaban el experimento y modificaban algo pequeñito, en lugar de obtener algo diferente, obtenían algo mucho más cercano a un organismo vivo. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que no ha existido una comprobación científica definitiva. Los tres obtienen, bueno, los cuatro, Milley, Urey, Juan Oro y Manfred, obtienen moléculas orgánicas, pero los cuatro no coinciden en lo mismo, pero son moléculas orgánicas, permitiéndonos como que sí em, confiar mucho en la teoría de Alexander Oparin, que hasta la fecha es la teoría que más credibilidad tiene, la que más científicamente se ha comprobado y como que la más aceptable en el mundo de la ciencia, la teoría quimiosintética. El video de la clase termina en esta diapositiva, espero que haya comprendido lo que se explicó.